Entonces, el día de hoy, a ver si lo tenemos, el tema es la tecnología como un recurso valioso en tiempos de crisis. Ya tocamos muchísimo ayer, pues yo también me excedí bastante en mi presentación, pero pensaba que era importante tener los conocimientos, digamos, fundamentales como mínimo de diferentes aspectos tecnológicos durante el proceso electoral. Así el día de hoy todas estas explicaciones pueden ser mucho más rápidas. Voy a tocar solamente como flashes porque ya se acordarán de lo que hablamos ayer, pues sí que es importante recordarlo brevemente y luego tendremos muchísimo más tiempo para tener preguntas y respuestas. Entonces, aquí solamente rápidamente una imagen de idea internacional para que sean conscientes de qué ha pasado con las elecciones que tenían que mantenerse durante el COVID hasta el momento. Las que se han postergado son las que están en amarillo, las que se han tenido son en azules, que son algunas muy poquitas, diría yo, y luego en naranja, donde se han tenido algunas y se han postergado otras, ¿no? Entonces sí que, digamos, generalmente lo que sí que se ha hecho es postergar elecciones con algunos casos, bastantes casos donde sí que se han llevado a cabo, pero generalmente yo sí que diría que la tendencia ha sido a postergar elecciones para tener mayor claridad. Esto, otra imagen solamente sobre un tema que ha preocupado mucho durante la pandemia, que todavía está naturalmente, ha sido, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de la participación ciudadana en procesos electorales bajo el COVID? Y entonces ha habido también un estudio, aquí lo pueden mirar en electoralmanagement.com, ¿no? Tienen ahí abajo la fuente, donde se ve que en 2 elecciones que hubo en Burundi y en Corea del Sur, ha aumentado la participación, digamos ahí entre un 5 y un 20%. Sí que hay que decir que se han tomado medidas no tecnológicas para facilitar el acceso de los votantes y que participen. De eso hablaremos también más tarde, ¿no? Pero en la inmensa mayoría de elecciones sí que se ha reducido la participación hasta más o menos que un 18% en algunos casos, ¿no? Ha habido 2 que han subido, pero el resto sí que han bajado, que también es una consideración importante que se tiene que tener y tomar por parte de las autoridades y actores políticos, porque tiene que ver otra vez con la credibilidad y legitimidad de los electos, ¿no? Esto siempre ha sido, y lo mismo también aquí es en las elecciones primarias en los Estados Unidos, ¿no? Que como saben en noviembre tienen elecciones también donde han aumentado y donde han bajado, y como pueden ver con algunas excepciones, la mayoría sí que se ha bajado también la participación. Entonces esto también es un tema muy importante, sobre todo también, como comentaba antes, respondiendo a la pregunta, en países donde es obligatorio participar y donde si no se puede tener una multa bastante onerosa, etcétera, también hay que ver un poco hasta qué punto es justo obligar a un ciudadano a venir a participar en un proceso electoral si no se siente seguro que su salud está resguardada, ¿no? Eso también es un tema un poco delicado, que por eso en algunos lugares sí que han decidido eliminar esta obligación para las elecciones durante la pandemia. Entonces, lo importante otra vez es entonces los principios sanitarios contra los principios o derechos políticos, ¿no? Por un lado se trata de controlar o evitar aglomeraciones para evitar exponer a votantes y funcionarios a contactos y posibles contagios, ¿no? De eso estamos hablando, porque siempre hay que recordar un poco de qué se habla, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que permitir la participación de todos los votantes para que los derechos políticos estén dados y que la credibilidad de los electos sea garantizada. Entonces, estos son, digamos, los dos derechos y valores que tenemos, ¿no? Facilitar que participen, porque son derechos políticos, pero al mismo tiempo resguardar la salud de todos los votantes. Las áreas del uso de tecnología, porque eso se trata también hoy, rápidamente es básicamente lo que dije ayer: registro de votantes, candidatos, campaña, gastos, capacitación, votación, escrutinio, impugnaciones. Eso vamos a darlo porque ya lo hablamos ayer. Entonces, el registro de votantes. ¿Qué se quiere conseguir con el registro de votantes? Que sobre todo sería la actualización del padrón realmente, ¿no? Lo que estamos hablando aquí. O sea, si se tiene que actualizar un padrón que normalmente se presenta públicamente a los votantes para que vengan ellos, verifiquen el padrón,
den algún comentario en caso que haya alguna dificultad, alguna incertidumbre, etcétera. Se quiere evitar que venga toda esta gente a verificar que estén los funcionarios, que tengan interacciones unos con otros y que eso pueda llevar entonces a contagios dentro de la pandemia. Entonces, un método de hacerlo sería, por ejemplo, acceder en línea al padrón, ya sea a través de una aplicación en la página web para verificar y rectificar los datos. Esto es una posibilidad. Los riesgos son, uno, es que toda la población tiene acceso a Internet e infraestructura. O sea, todo, es que ampliamente, la mayor parte, como mínimo, de la población tiene Internet y tiene aplicaciones, ordenadores. No creo que sea así en la mayoría de los países del mundo, casi en ninguna parte. Entonces, también hay que ver eso, si así. Se diría que exclusivamente es así, entonces estaría excluyendo a una parte de la población, lo cual tampoco es correcto. Por lo cual se dice, bueno, a lo mejor es mejor un sistema híbrido, ¿no? Que exista esta posibilidad para los que tengan los recursos, pero que también exista la posibilidad de que la población que no tiene acceso a estos medios puedan venir a algún lugar, a algún centro para verificarlo, ya sea en vez de listas a través de terminales que puedan verificar con las medidas sanitarias correspondientes, etcétera. Pero por último, repito siempre, lo importante es lo que esté estipulado en la ley. Si la ley no prevé o no permite que las actualizaciones del padrón se realicen de manera electrónica, pues entonces esto no es válido. Entonces sí que lo que primero hay que hacer es revisar la ley, en base a la ley, los reglamentos, y luego se puede aplicar esto. Si no, repito, no sería válido, ¿no? Pero esto es una manera, pues yo creo que más bien para garantizar que todo el mundo tenga acceso a la actualización, lo que se debería hacer es un sistema híbrido, facilitando que algunos que pueden lo hagan, pero permitiendo a otros que no tienen estos recursos que lo puedan hacer de otra manera. Lo mismo con el registro de candidatos. La finalidad es reducir la afluencia de los candidatos con funcionarios electorales y que ahí haya contagios. Lo mismo, método es posibilidad de registrar partidos y candidatos en línea. Habría que integrar naturalmente códigos, contraseñas, usuarios, etcétera, y enviar la información o falta de documentación en línea, escaneando documentos, etcétera. Todo eso es posible. Pero otra vez, todos los candidatos tendrán acceso a estas infraestructuras, porque claro, en algunos casos hablamos de elecciones municipales, o sea, son de aldeas, o sea, no en todas partes estamos en capitales, en grandes ciudades donde esto es factible, ¿no? Porque claro, a veces pensamos en grandes partidos, movimientos que tienen toda infraestructura, pero a veces son candidatos realmente que tienen que fajársela para poder hacer esto, ¿no? Segundo, está estipulado por la ley, o si no, otra vez, un sistema híbrido que si no lo prevé la ley que se pueda registrar candidatos de manera electrónica, pues como dije ya que fue ayer, que se permita por lo menos verificar que toda la documentación está en regla antes que una persona vaya con todos los documentos, lo entregue, le den un documento de recepción sellado y con eso ya estén registrados, ¿no? Esto es lo que habría que ver. El otro tema es el de la campaña electoral, ya habíamos dicho, reducir también o impedir la afluencia masiva de contagios. Entonces, claro, esto sería aumentando la cantidad de publicidad por medios electrónicos, radio, televisión, redes sociales, etcétera. El riesgo es, uno, ¿tiene toda la población acceso a estos medios? O sea, toda la población, normalmente lo que yo entiendo es que las radios sí, televisiones, bueno, aunque la gente en algunos lugares no tenga una televisión en su casa, y está en muchos países donde durante la campaña electoral se ponen televisiones en las plazas, en las calles, y bueno, y la gente se juntan para ver la información que vienen ahí, ¿no? O sea, pero hay que valorar eso también. También está la situación de igualdad de partidos y candidatos. Todos tendrán acceso a poder llevar a cabo una campaña mediática a través de los medios. En muchos países se paga por esto, entonces todos tienen recursos para pagar tiempos de aire, etcétera, etcétera. O serán algunos candidatos que se quedarán fuera de la contienda porque no tienen acceso a recursos. Y entonces otra vez lo que yo creo que normalmente ocurrirá es que hay un sistema híbrido, a lo mejor se aumenta la cantidad de propaganda, digamos, electrónica, pero habrá siempre algo presencial con medidas naturalmente sanitarias que garantizar, en esta vida garantizar es muy difícil, pero que aseguren al máximo posible que no haya contagios, etcétera, ¿no?
Luego están los gastos de campaña, rápidamente ya lo dijimos ayer, pues que se pueda en línea, los partidos y candidatos ponen ingresos y egresos, la autoridad electoral lo verifica, si hay alguna duda preguntan a través de correos electrónicos, etcétera. El riesgo otra vez está previsto por la ley, todos los candidatos van a tener la posibilidad de volcar esta información en línea o si no también pues ver alguna mezcla de sistemas presenciales y electrónicos para reducir la presencia, digamos, ¿no?, de candidatos ante autoridades. Capacitación de miembros, también hablamos ayer un poco, la finalidad es que no venga tanta gente a la capacitación, porque claro, a veces ustedes habrán estado, yo he estado en muchas, pues bueno, se juntan a los miembros de las juntas electorales de voto y son sesiones de 50, 100, 150 personas que vienen ahí sentaditos en sillitas, está el capacitador enfrente y está explicándole cosas, claro, en ese ambiente, pues ahí puede fluir cualquier cosa de virus, etcétera. Entonces se trata de evitar un poco eso. Entonces ahí también lo que se puede hacer de parte de la autoridad electoral es, por un lado, tener ya previstos clases virtuales, o sea que a través del ordenador pues ten cursos como este, por ejemplo, y que expliquen a los miembros de juntas electorales de votos todos los procedimientos que tendrán que seguir, aplicaciones en teléfonos inteligentes como ayuda como mínimo, que les facilite hasta durante la jornada electoral, que puedan revisar ellos fácilmente si algún procedimiento no está muy claro cómo era la cosa, y por último cursos en línea que puedan ir siguiendo esto, ¿no? Naturalmente, riesgos como siempre, está asequible a todo. Todos los miembros de juntas electorales de votos tienen acceso a internet en sus casas y tienen ordenadores, etcétera. Pues si no, a lo mejor hay que habilitar algunas terminales en algunos centros donde puedan acceder y a través de una pantalla y un proyector, pues que ahí se puede hacer esto, ¿no? O sea, hay maneras tecnológicas de hacerlo, pero es necesario evaluarlo. O formación de formadores, que sea, por ejemplo, presencial, y a los miembros de juntas electoras en línea. O sea, ahí se pueden mezclar también otra vez los dos métodos. También aulas más grandes, por ejemplo, o sea, en vez de hacerlo en una sala de una clase en una escuela, pues que sea en el patio o que sea en el gimnasio, etcétera, para que haya más espacio entre las personas y que se tomen medidas sanitarias, la mascarilla, el distanciamiento, etcétera, ¿no? Para garantizar un poco esto. O también repartir en más clases para reducir el aforo. O sea, en vez de hacer, por ejemplo, una sesión para 150 personas, pues bueno, se hacen 3 para 50 cada uno. Entonces, así se reparte también la cantidad de personas que participan y las posibilidades del contagio. Por último, el tema de la votación. La finalidad es reducir naturalmente que venga tanta gente y se contagien. El problema que veo yo en el sistema electrónico de grabación directa, ¿no?, que hablamos ayer, estas máquinas que básicamente hay que venir y teclear ya sea en la pantalla táctil, es que también tiene que venir la gente. Entonces, la afluencia de gente no se reduce porque viene. Entonces, eso no soluciona el problema. O sea, entonces, eso realmente para evitar contagios no sirve mucho porque siguen viniendo. Entonces, eso no. Lo que sí que sería es el voto electrónico, ya sea en un ambiente abierto completamente desde casa, etcétera, o en un ambiente asegurado desde algunos salones, pero eso toma mucho tiempo para implementar y hay que crear confianza con los actores. ¿Qué son otras medidas que se están tomando en muchos países y que no requieren realmente tanta tecnología y que sí que garantizan, por ejemplo, como lo hicieron en Corea del Sur, que la gente pueda venir y estén más tranquilas y hasta que aumente la participación? Una, extender horarios de votación. En muchos países lo que hace, bueno, si clásicamente se votaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues bueno, pues se vota de 6 de la mañana a 8 de la tarde, siempre y cuando ya todavía un poco de luz. O sea, uno, se puede extender el horario de votación. Dos, en algunos países también se han extendido las jornadas. Si antes era un domingo, pues bueno, se permite que a partir del viernes ya se pueda votar y se puede votar el viernes, sábado y domingo. Entonces hasta uno puede decir, bueno, el viernes para las personas más vulnerables. Entonces, los adultos mayores o personas ya que tienen ahí algún tipo de enfermedad que lo hace más susceptible de contraer enfermedades. Entonces, estos grupos es el viernes. El sábado, entonces, desde la letra A a la M, en el alfabeto, y el domingo los otros, ¿no? Y así ya se reparten un poco las personas en los 3 días y hay mucha menos afluencia. Esa es otra posibilidad, naturalmente, sería abrir más casillas de votación para reducir también la cantidad de gente que se acerca a cada uno. El problema y la realidad que se ha visto realmente es que lo que sí que ha habido es que ha fallado
mucha gente para ser miembros de mesa, porque tenían miedo y tienen miedo que se contagien. Entonces, lo que ha ocurrido realmente, aunque idealmente es esto, es que han tenido que reducirse las mesas de votación y entonces ahí ha aumentado la cantidad de votantes por mesa. Por eso que le digo, hay que hacer una mezcla, un poco un cóctel de ampliar horarios, tener más días y ver de qué manera se puede hacer esto, ¿no? Pero todo esto no requiere cambios tecnológicos. Y además, naturalmente, otro tema es el sistema híbrido, como en muchos países ya les dije, ¿no? Ya por ejemplo para los ciudadanos que están en el extranjero ya se les permite el voto electrónico, pues bueno, también por ejemplo se puede decir, bueno, la mayoría de la población seguirá con el sistema presencial, intentaremos extender, dar facilidades, etcétera, y los grupos vulnerables o los que, pues estos por ejemplo, que puedan votar también por vía electrónica, etcétera, o sea, hacer un sistema híbrido para que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, que yo creo que de eso se trata, ¿no? Luego también en algunos sitios, para las primarias, por ejemplo, en Estados Unidos, también había gente que estaban contagiados, o sea, tenía un certificado que yo tengo COVID-19. Pero claro, esta persona también tiene el derecho a participar en las elecciones. Entonces, en estos casos, por ejemplo, decían, bueno, está el centro de votación donde van todos los ciudadanos que así lo quieren, y luego en un lado, ahí se llamaba curve, o sea, sobre como una curva, ¿no? O sea, en el lado, pues ahí estaba habilitado que hay la gente que estaban enfermos podían venir con su coche, ahí salían miembros de la mesa de la Junta de Electorales de voto y les tomaban sus votos con seguridad, etcétera, y permitían votar separado de los demás. O sea, también hay que tener en cuenta que esta gente también tiene el derecho de votar. Y siempre utilizándose las medidas sanitarias, ¿no? Que si el gel, guantes, mascarillas, distanciamiento, mamparas, etcétera, ¿no? O sea, que hay muchas maneras que se puede intentar hacer esto. En los resultados también, la cuestión es reducir o impedir la afluencia masiva de gente que vengan aquí a hacer el escrutinio y luego la distribución, pues escrutinio y agregación en línea automatizado, publicación de resultados en línea que ya se hace, escrutinio utilizando sistemas que dijimos, no OCR, que son de los caracteres, OMR de las marcas, escanes, etcétera, para que sea poca gente que están elaborando ahí y otra vez las medidas sanitarias correspondientes. Por último, impugnaciones, que de esto no hablamos ayer, porque claro, ayer habíamos hablado, bueno, cómo hacerlo hasta que se publican resultados. Una vez que se han publicado resultados, candidatos y partidos políticos, a veces también ciudadanos, tienen derecho a hacer impugnaciones sobre los resultados. Entonces ahí ya viene en muchos países la justicia electoral que tiene que lidiar con esto. Pero claro, también se trata de evitar que vengan ahora muchos candidatos, ciudadanos o partidos con todos los papeles a presentarlo ahí a la justicia electoral que quieren naturalmente y tienen el derecho a que se les considere. Pero entonces ahí también, por ejemplo, más o menos parecido a lo que habíamos dicho al principio para presentación de registro de candidatos, se podía hacer primero en línea, tanto para la autoridad administrativa como y después el recurso a autoridad judicial, y ahí también tendrá comunicación entre ciudadanos, candidatos, partidos y autoridades en línea. Uno, hay que ver si está permitido por la ley. La mayoría de los países no está previsto por la ley y de ahí también los juristas difieren. Para uno, lo que no está estipulado como que se puede, no se puede. Para otros, lo que no está prohibido, sí que se puede. Entonces ahí ya cada jurista tiene su escuela y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero hay que revisar si está previsto o permitido, o sea, que no esté excluido de antemano por la ley. Luego, si hay internet, hay infraestructura disponible y si no, pues crear un sistema híbrido, como dijimos al principio, que a lo mejor los primeros trámites preliminares se puedan hacer todos en línea y luego solamente se tenga que ir ya con toda la documentación correcta a presentarla y ahí entonces el funcionario está con guantes, mascarilla, el gel, etcétera, y solamente es cuestión de dar certificados y tomar los documentos, ¿no? El sistema híbrido del que tanto hablamos. Porque no nos olvidemos de lo que hablamos ayer sobre los requerimientos para implantar tecnología. No se olviden que hay que hacer un análisis de necesidades y opciones. Y sintiéndolo mucho, ahora, por ejemplo, si se hace un análisis de necesidades en Bolivia, ahora a 2 meses de las elecciones, ¿qué quiere usted que yo le diga? Yo no me atrevería a implantar ahora tecnologías novedosas ahí para las elecciones en 2 meses, porque hay que, primero, analizar las necesidades y tener diferentes opciones. Hay que consensuarlo con actores políticos y sociales.
conseguir la confianza de actores políticos, sociales y de la población en la tecnología que se va a utilizar. Luego, tener la posibilidad de acceso a la mayoría de la población a estas herramientas. Por último, transparencia y verificabilidad de sistemas, ¿se acuerdan? Piloto, auditorías, etcétera, etcétera. Y esto lleva muchísimo tiempo. Entonces yo creo realmente que lo mejor es una solución híbrida, pero sobre todo la solución híbrida, como yo lo veo, es para facilitar y permitir que la mayoría posible de la población pueda participar en este ejercicio. No tanto, naturalmente, temas sanitarios y evitar contagios, etcétera, pero bueno, pero sobre todo, si se usa tecnología, sobre todo para que la mayoría de gente tenga confianza y pueda participar. Y esto, muchísimas gracias y ahora sí, estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera es de Carlos Saiza. Dice, dentro de la capacitación a jurados electorales, ¿cómo mejorar su compromiso para sus funciones? Hay propuestas que en tiempos de pandemia se les dé un estipendio 4 veces mayor a la de antes, así apoyamos a su familia y a su responsabilidad. ¿Está usted de acuerdo con ello? ¿Qué otras estrategias podemos realizar para que no exista abandono por parte de jurados en estos tiempos de pandemia? A ver, para empezar, decirles que realmente no había escuchado esta posibilidad y no estoy a favor de ello. O sea, yo no creo que a la gente se le pague para que tomen un riesgo sanitario. O sea, eso a mí me parece bastante exagerado porque no creo que sea lo correcto. O sea, lo que tiene que pasar normalmente es que la gente participa en ser un jurado y participar en este evento, pues está convencido de la importancia de participar en este evento. O sea, pagar extra por eso, yo realmente no lo haría. Intentaría concientizar a la gente que es importante. Dos, qué medidas se toman para reducir al mínimo el riesgo para que se contagien, que hay muchas, como le dije antes, no hay muchas medidas sanitarias que se pueden tomar. O sea, yo iría más bien por ahí, ¿no? Darle confianza que el riesgo es mínimo y explicar la importancia de su trabajo, ¿no? Pero si hay alguien que no quiere porque no quiere, pues habrá que buscar un suplente, ¿no? Que es lo que se ha hecho siempre. Siempre, por ejemplo, cuando yo he estado, aunque hay 5 miembros en algunos países, no son 5 miembros de la mesa, siempre hay más miembros que han sido capacitados y que si alguno fallaba, pues trabajaba, ¿no? O sea, yo realmente no encuentro eso que sea una solución así adecuada, ¿no? Pero es lo que yo pienso personalmente. Gracias. Gracias, Pablo. Guara Vargas dice, para realizar las elecciones en 2 o 3 días y no existan susceptibilidades de modificación de sistema, resultados, acta, etcétera, ¿qué medidas se podría implementar? A ver, normalmente lo que se hace, porque no nos olvidemos que en muchos países ya se vota por muchos días seguidos, ¿no? O sea, he estado en algunos países donde se votan por regiones, digamos, porque la autoridad electoral sobre todo no tiene la capacidad de desplegar a tantos funcionarios en el mismo día y además es muy costoso, ¿no? Tener tanta infraestructura durante un día en todo el país. O sea, hay países que ya lo han hecho y lo que se tiene naturalmente que garantizar y asegurar, uno, no se cuentan los votos al terminar la jornada, porque claro, si digamos un tercio del país se cuentan los votos y esto siempre se va a saber cómo ha sido el resultado, pues esto o le quita o le da ganas a otros de participar los siguientes días, ¿no? O sea, las normas normalmente suelen ser uno, los votos no se cuentan, están en resguardo. Por ejemplo, yo lo he visto que al terminar la jornada, pues las urnas con los votos están selladas, tienen ahí candados con llaves, una llave se la queda, por ejemplo, el presidente de esa mesa, otra llave se la queda algún otro funcionario a nivel ya departamental o municipal, etcétera. O sea, se dividen y uno solo no puede abrirlos, se lleva a una bodega y ahí se guardan. Y yo he visto dormir a representantes de partidos y observadores electorales delante de esa puerta. O sea, yo he estado ahí cuando hemos dicho, bueno, vamos a esperar hasta mañana y todo el mundo se pone ahí en el suelo y a dormir hasta el día siguiente. Al día siguiente se levanta uno a las 6 de la mañana, entonces se vuelve a abrir eso y se sigue votando. O sea, esto ocurre, pero por eso es muy importante el acompañamiento de los diferentes actores a la autoridad electoral y nunca, naturalmente, dejar ahí que las urnas, etcétera, se vayan, ¿no? Pero eso se puede hacer y se ha hecho ya en muchos países, o sea, no es nada novedoso ni muy extraño, digamos. Gracias. Mariela García, buenas tardes. ¿Es legal obligar al ciudadano a ser jurado cuando nos encontramos en una pandemia y por ende en la población hay un pánico por esta situación?
como ya creo que insinué antes, personalmente no creo que sea correcto ni obligar a un jurado durante una pandemia a ser miembro, ni tampoco obligar a un ciudadano a votar durante una pandemia. O sea, porque eso es poner una presión que yo creo que son los derechos humanos de esta persona, de los derechos sanitarios que están en riesgo. Y yo personalmente, pues hay algunos países, como decía antes, que han eliminado durante la pandemia la obligación de participar en procesos electorales. Pero yo creo que ni jurado ni votante. O sea, yo les dejaría realmente a libre albedrío y lo siento mucho. Gracias. Gracias, Paco. La siguiente pregunta. En vez que haya jurados, el órgano electoral podría contratar a una persona o dos personas que hagan el escrutinio de la votación y sea, como siempre, verificado por los delegados de partidos políticos. A ver, normalmente siempre, lo menos en los países que yo conozco, son los jurados, los que están en la mesa, lo que hacen ahí el escrutinio. Sí que he visto que en algunos lugares, por ejemplo, si la jornada es muy larga, digamos, me lo invento un poco, de 7 de mañana hasta las 8 de la noche, la gente está muy agotada y va a cometer muchos errores durante el escrutinio. O sea, es normal, llevan muchas horas trabajando, hay muchos errores, etcétera. Lo que yo he visto en muchos casos es que, por ejemplo, si en una mesa hay 5 jurados los que están trabajando, que a esa mesa se le asignan 8, pero jurados, o sea, no otra gente, no, son 8 jurados y que se dice, bueno, y se dividen el trabajo, o sea, unos empiezan, por ejemplo, a las 7 de la mañana, me lo invento, hasta las 2 de la tarde, luego los otros siguen de 2 de la tarde a 8 de la noche y los primeros entonces se encargan luego del escrutinio, pero siempre son jurados. O sea, tienen que tener una formación y tiene que ser naturalmente todo transparente y dentro de lo correcto. O sea, eso de contratar gente de afuera, no sé, son jurados todos. Gracias. Gracias, Paco. Nelson Peredo pregunta, ¿qué estrategias de observación ciudadana se pueden implementar para hacer seguimiento al trabajo de los jurados? Hombre, pero eso es lo que vamos a hablar los próximos 3 días. Ahí voy a estar con ustedes. Pero en este caso, o sea, lo hablaremos y en profundidad. Pero normalmente lo que se hace es que los observadores, por un lado, tienen, digamos, el manual y el reglamento que ha editado la autoridad electoral del trabajo a realizarse en las juntas rectoras de votos. Y eso es realmente lo que miran los observadores. Un momento que llegan ahí a la casilla, se presentan naturalmente al presidente, etcétera, o al que está responsable del lugar con mucha buena educación. Hola, ¿qué tal? Somos de tal sitio, o sea, que venimos aquí a observar y sin molestar el proceso de votación, pues uno tiene ahí, para eso se hacen formatos, que los formatos de observación están basados en los procedimientos que son la autoridad electoral quien los define. Entonces ahí se tiene eso y dice, bueno, están, por ejemplo, verificando la identidad como está previsto, están verificando que no tienen tinta indeleble, está verificando que no ha votado, se le entrega la papeleta, se le retiene la cédula mientras está votando, está solo, o sea, todo eso son procedimientos en el que se evalúa naturalmente el trabajo realizado en esa junta electoral de votos. Pero eso es algo muy estándar, digamos, y para eso están los formatos. Gracias. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo se puede implementar una medida de seguridad para los notarios dando la notificación directamente en los domicilios de los jurados? ¿Alguna medida tecnológica? Hombre, lo que se podría hacer, y ahora quiero entender lo que ustedes han dicho, porque como les dije, no soy un experto ni mucho menos en Bolivia, pero si normalmente se informa a los miembros, o sea, los jurados de la Junta Electoral de Votos, que les ha tocado eso, por ejemplo, en muchos países se hace a través de SMS. O sea, un mensaje de texto, se tiene el contacto de esta persona y se le informa, por ejemplo. O sea, hay estos mecanismos que se utilizan para informarlos que no tiene que ser un contacto directo tampoco, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en unos países hacen SMS y te ha tocado la lotería y te toca estar presente tal día en tal lugar y antes hay una capacitación. ¿Sí? Gracias. Gracias. Buenas tardes. En base a su presentación, estamos a tiempo de modificar el proceso electoral y realizarlo en 3 días a una semana, de acuerdo a un orden propuesto por zonas y tal vez en las ciudades a hacerlo mediante plataformas digitales, voto electrónico.
Yo ahora mismo, si esto no ha sido algo que ya se lleva discutiendo y se está intentando sondear las opiniones de los actores políticos, etcétera, creo que ya es muy tarde, ya pasó el tiempo de esto. O sea, si esto se lleva ya discutiendo, digamos, lo que se puede discutir en algunos casos es ampliar un par de días más. Eso sí, el problema que tenemos en muchos países, o sea, estoy también trabajando en un país vecino a ustedes en este momento, también se había propuesto ampliarlo a 3 días, pero hay una oposición feroz de los actores políticos por tema de confianza, ¿no? No creían que era posible que se iban a resguardar las papeletas durante 3 días sin que nadie metiese la mano, ¿no? Entonces, si ningún país, si ningún partido político está con la confianza necesaria para esto, no se puede hacer. Entonces, ahora mismo planteárselo a 2 meses me parece bastante arriesgado. Temas tecnológicos, etcétera, yo realmente ya no lo propondría, pues creo que es muy tarde. Si alguien ya ha debido proponer esto, ya hay discusiones que se están llevando a cabo entre la autoridad electoral, actores políticos, y esto está más o menos ya ahí discutiéndose, es posible, pero si es algo ahora novedoso, yo no lo haría. Gracias. Janine Benavides pregunta, ¿todas las acciones que hacen al uso de tecnologías en tiempos de crisis, como las señaladas, pueden catalogarse como políticas institucionales y políticas públicas de transparencia de mediano y largo plazo en el marco de un contexto electoral? Sí, sobre todo mediano y largo plazo, porque como les dije, no les estuve explicando esto, son políticas públicas que se llevarían a cabo, pero que sí, correcto, no más que decir. Gracias. Gracias. Janet Beltrán, tomando en cuenta que los jurados son las máximas autoridades de las mesas de sufragio y ejercen control social en las mismas, ¿podría señalar algunos ejemplos de países donde el ser jurado sea opcional, tomando en cuenta que en Bolivia, según la normativa, si uno es seleccionado como jurado y no cumple con su función, tiene una sanción económica, aunque también existen causales para excusarse previamente? Sí, lo que yo sé de muchos países donde, digamos, por temas de lotería, por ejemplo, regresando a México, ¿no? Que es donde he trabajado bastante, ahí también para las elecciones normalmente se hace eso, ¿no? Se toma el padrón electoral, se toma por lotería un año, que es el año de nacimiento, y luego el apellido, ¿no? Y entonces se mira a quiénes les han tocado y esos son los que van a ser jurados, pero se les informa que han sido seleccionados y, digamos, es muy fácil salirse de esta responsabilidad. Entonces, si uno no quiere y no hay que explicarlo a veces mucho, pues no lo eres y te vas y no pasa nada. O sea, no hay multas ni mucho menos. ¿No? Es algo donde la gente normalmente se siente orgulloso de haber sido seleccionado como jurado porque es un puesto importante, ¿no? Pero por otro lado, repito, no sé muy bien 100% en Bolivia, pero normalmente los jurados y sobre todo el presidente ahí de la mesa es el que controla, pero por encima tiene a otras capas, ¿no? O sea, encima de todo está naturalmente el presidente del Tribunal Electoral y luego están los otros consejeros o magistrados y luego están los presidentes a nivel provincial, municipal, o sea, hay otras capas de autoridades por encima. Normalmente está solo, pero en muchos países, por ejemplo, también hay supervisores de centros. O sea, si en un centro de votación hay varias mesas, naturalmente en la mesa es el presidente el que manda, el que decide lo que se hace, pero hay supervisores que también tienen la autoridad suficiente hasta para reemplazarlo en muchos lugares si comete actividades que no van de acuerdo con lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, eso es la máxima autoridad, pero hay otras por encima. Gracias. Gracias, Paco. Aquí hay otra. De acuerdo a la exposición de ayer y la de hoy, llego a la conclusión de que pretender una votación digital es inviable por factores de tiempo, confiabilidad y presupuesto. ¿En qué áreas o aspectos cree usted que podría hacerse uso de la tecnología en las elecciones del 6 de septiembre? Por ejemplo, y ahí me aventuro un poco porque otra vez no conozco exactamente en qué momento están del proceso, como estuvieron hasta en un momento, luego se paralizó y ahora han vuelto a retomar, no sé cuánto se ha retomado y cuánto estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí que creo que lo que debería ser bastante factible es usar estos sistemas híbridos, por ejemplo, para el tema de verificación de padrón, presentación de candidaturas, presentación de gastos de campaña electoral, posteriormente presentación de impugnaciones, como mínimo para aclarar documentación y saber
si se tiene todo, no se tiene todo, si te hace falta, y luego posteriormente naturalmente se puede ir para entregarlo todo, pero yo sí que creo que sería bueno tener como una antesala, digamos, más tecnológica para limpiar un poco, y tampoco está mal, por ejemplo, tener en las aplicaciones de teléfonos inteligentes, digamos, los instructivos, pero de una manera como de curso, como decíamos antes, ¿no? De capacitación de miembros de junta, tener también en la página del tribunal, por ejemplo, como el curso de capacitación donde la gente puede dar sí. O sea, hay cosas que se pueden hacer, no todas lo que quisiéramos porque el tiempo no está, pero sí creo que hay algunas posibilidades para utilizar tecnología que facilitarían bastante el proceso y que también aumentaría la confianza de la población. Gracias. Gracias. Paula Quispe pregunta, ¿puede dar un ejemplo de un país que realizó un sistema híbrido en el día de votación en tiempos del COVID, tomando en cuenta el área rural y el acceso a Internet? Por ejemplo, el sistema híbrido que yo sepa lo intentaron como mínimo, creo que sí que se llevó a cabo en Corea del Sur. Corea del Sur sí que permitió que se votase en algunos casos ahí muy puntuales por temas a través de voto electrónico, aunque normalmente la mayoría fue presencial y durante 3 días, ¿no? Pero sí que se permitió. En otros países también se permitió, por ejemplo, que el tema de con ciudadanos que están en el extranjero también puedan votar electrónicamente. Ahora mismo lo están probando en un país vecino de ustedes, facilitar que se haga un voto electrónico de los ciudadanos que están viviendo en el extranjero. O sea, sí que hay algunos que lo están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que esto, me repito, depende si la legislación lo prevé. Por ejemplo, en estos países que está previsto que la máxima autoridad tiene la posibilidad de autorizarlo, no hay problema. Pero querer cambiar la legislación, si ustedes no lo tienen todavía previsto en la ley, a 2 meses es imposible. O sea, eso olvídense porque esto no funciona. Tiene ya que estar previsto y todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellos. Gracias. Gracias. Si por motivos de salud plenamente justificable existe una renuncia masiva de jurados electorales, ¿cómo se puede proceder? ¿Podría ser entendido esto como un rechazo generalizado a la realización de algún proceso electoral? No, primero, yo dudo mucho que hubiera un rechazo masivo y que la mayor parte de los jurados decidiesen no participar. O sea, yo siempre tengo confianza en la gente y a la gente hay que explicarle las cosas bien. Y entonces la gente entiende y están dispuestos a colaborar. O sea, yo no creo que de pronto ahí los jurados vayan a decidir yo tengo miedo y no voy a participar. Si la autoridad electoral les explica las medidas que ha tomado sanitarias para resguardarlos, etcétera, como en muchos otros países. O sea, es que de los países que han tenido elecciones durante el COVID, así a grosso modo que yo sepa, como mínimo el 80% de jurados han participado. O sea, han tenido que rellenar huecos, pero no es que la mayoría de pronto no quieran, sino que ha habido muchos. Sí que es cierto que ha habido también algunos ejemplos un poco más extraños donde se decidió utilizar a otras personas para participar, que sí que han creado algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, en una de las primarias en Estados Unidos le digo que se utilizó a gente de la Guardia Nacional de pronto para estar de jurados en las casillas y eso algunos dijeron, ¿qué pasó aquí? De pronto vienen los militares ahí a estar en las casillas, o sea, ahí estaba complejo. Sí que es cierto que la Guardia Nacional de Estados Unidos son civiles que temporalmente están en uniforme, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero normalmente, regresando al original, en la inmensa mayoría de países la gente ha seguido participando de jurados, ha habido algunos casos muy menores donde no han querido, pues bueno, pues para eso tienen sustitutos. Lo que sí que tiene que tener naturalmente la autoridad electoral, y estoy convencidísimo que en Bolivia es el caso, es tener fechas claves, es decir, bueno, si las elecciones son tal fecha en septiembre, pues tenemos que tener confirmado en tal fecha en agosto que la gente va a participar y por si acaso tener un grupo de gente en stand-by por si fallasen poder lanzarlos. Pero eso se ha hecho también siempre durante cualquier proceso electoral hasta ahora donde yo he estado, que siempre ha fallado alguno por haber razón, pues se llama a nivel municipal y te envían algún suplente que llega a lo mejor 1, 2, 3 horas más tarde, pero llega y mientras tanto el resto están haciendo el trabajo. O sea, yo no creo realmente que sea una situación así que vaya a venir fácilmente. Gracias. Gracias, Paco. Considerando que por la pandemia del COVID en las elecciones se van a tomar medidas de bioseguridad, ¿cuál cree que será el impacto en la sociedad política y civil?
No debería ser mayor siempre y cuando se expliquen bien las medidas que se están tomando, ¿no? Pero las medidas son las medidas estas sanitarias que hemos dicho, ¿no? El gel, guantes, la mascarilla, en algunos casos las mamparras, la distancia. O sea, no es realmente, digamos, como acto electoral no tiene un mayor cambio. Cambian un poco algunos mecanismos y bueno, pues va a ser más distancia, etcétera, pero un gran impacto social no creo que vaya a tenerlo realmente. Claro, sí que es cierto, y ahí me permito ser un poco cultural, porque para muchas personas en todo el mundo ir a votar es un acto cívico, ¿no? Y que uno quiere compartir con su gente, con sus amigos, con la familia. Yo veo a muchas familias que van juntas. Eso, pues desgraciadamente no va a poder ser así, por lo cual va a recortar un poco estos aspectos, digamos, casi festivos que hay, ¿no? Pero bueno, es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias y cuando se pueda se regresará a la normalidad sin ningún problema. Gracias. ¿Qué pasaría si hubiera un alto porcentaje de inasistencia de jurados? ¿Sucedió en algún país? No, según mi información, en ningún país se ha tenido ni mucho menos que paralizar las elecciones porque no ha venido los jurados necesarios. Como digo, siempre hay grupos que están ahí en reserva, pero eso siempre. O sea, si en cualquier municipio normalmente la autoridad electoral, me lo invento, ¿no? Si son 500 los jurados que tienen que estar en todas las mesas del municipio, siempre suelen tener como mínimo unos 50 extras que están ahí listos para que se les llame y que se movilicen, ¿no? O sea, hasta ahora que yo sepa, en ningún país puede ser en algunos casos así muy complicados que se ha tenido que retrasar 1 o 2 horas el inicio, pero normalmente siempre se han llevado a cabo las elecciones. No, gracias. Gracias, Paco. A ver, otra. ¿Qué sería aconsejable para las personas que quieren votar pero están enfermos y son casos positivos de COVID, ya que acá en Bolivia se necesita tiempo para implementar el voto electrónico? Por eso, les repito, es que creo que el voto electrónico no es una opción, como ya lo explicamos ayer también, pero por ejemplo, para la gente que tiene COVID, depende, o sea, pero no solamente la gente que tiene COVID, también, o sea, adultos mayores que tienen miedo de contagiarse, etcétera. Lo que se ha hecho en algunos países es que donde está el centro de votación, por ejemplo, hay un lugar específico que está exclusivamente reservados para gente que tiene, por ejemplo, COVID. Entonces, ahí los que irán ya se sabe que están contagiados con COVID, entonces hay medidas muy especiales, ¿no? Con plásticos, etcétera, para impedir que nadie vaya y que se contagie, y van uno a uno, se toman medidas con los uniformes estos de plástico. Eso se puede controlar como en los hospitales realmente, o sea, para que no se contagien los que están dando la posibilidad de votar. En otros, por ejemplo, es al aire libre, entonces se habilitan mesas al aire libre donde vienen exclusivamente los pacientes que tienen COVID y pueden votar en ese lugar. Los que ya están muy enfermos y que no pueden movilizarse, por ejemplo, y que ya están en hospitales, también lo que se hace a menudo y se hace aún sin COVID. O sea, hay muchos países donde también se abren juntas electorales de votos móviles en hospitales y en centros penitenciarios, por ejemplo, en algunos países. Entonces, ahí lo que hay es, en los hospitales va un equipo especial, miembros de una junta electoral de voto móvil, y van al hospital y entonces ahí se ve de qué manera se facilita que voten los pacientes. O sea, todo se puede hacer, es más complicado, sí, pero al mismo tiempo se facilita el derecho de participación política. Gracias. Gracias, Paco. ¿Ha aprobado algún país una ley especial excepcional para llevar a cabo una elección con medidas extraordinarias por la pandemia? No, que yo sepa, no ha habido ningún país que haya tenido leyes especiales. Lo que sí que ha habido países es que, por ejemplo, en Uruguay también tenía que haber elecciones, decidieron todos, actores políticos, autoridad electoral, que no era posible tener elecciones, pero claro, tuvieron un problema serio, y es que la Constitución determina cuándo son las elecciones, en este caso porque eran presidenciales y demás. O sea, que ahí había una fecha estipulada de cuándo se realizan las elecciones. Me lo invento, ¿no? Por ejemplo, el primer domingo de noviembre, ahí son las elecciones. Pero claro, no había tiempo físico para cambiar la Constitución, porque eso requería un referéndum constitucional. Y claro, si no traes a la gente para hacer una votación, para elegir a tus representantes, no lo vas a hacer para cambiar la Constitución para que no venga, era ridículo. Entonces ahí lo que sí que se llegó es a un acuerdo político entre
miembros políticos, autoridad electoral, que pasaron una legislación en la Asamblea diciendo que todos estaban de acuerdo que en esta circunstancia no se pueden tener elecciones y se postergan. Y nada, no pasó nada. O sea, eso sí que ha ocurrido, ¿no? Pero otro tipo de legislación, ¿no? Yo solamente conozco para postergar elecciones. Gracias. Y la última pregunta de esta tarde. Por la pandemia, ¿hay que tener personal de reserva para las elecciones? En Bolivia, en provincia, por lo general, en comunidades, tienen un notario designado por la comunidad. Y si ese notario se enferma, sería bueno tener uno de reserva o capacitar a más notarios electorales. Claro, como ya expliqué antes, normalmente es buena práctica de autoridades electorales siempre tener un pool, o sea, un grupo de personas capacitadas, los cuales pueden asumir las funciones de los que están nombrados oficialmente para ser jurados, etcétera, ¿no? Y si esta gente puede fallar, pero es que han fallado ya en muchos casos, fallan simplemente porque tienen un accidente, o sea, pasan cosas personales a la gente en la vida y por lo tanto no pueden asumir y entonces se le llama a los reservistas, digamos, y estos son los que asumen. Y eso es una muy buena práctica de tener. Eso sí, hay que capacitarlos antes para que puedan ejercer esta función. Lo que no se puede hacer es tener ahí un listado con nombres de gente que podría asumir y que no sepa realmente los reglamentos, etcétera. Eso sería no adecuado de ninguna manera. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta más acá. ¿En cuánto ha incrementado el presupuesto para la implementación de medidas de seguridad? Hombre, eso hay que verlo también muy claro. Por ejemplo, en algunos países que yo sepa, se ha duplicado el presupuesto electoral que se tenía. Uno, porque se tuvo que alargar el número de días, entonces hay que pagar más días a los jurados que han estado, pues tienen que estar en vez de un día, hay que pagarles 3 días. Entonces, todo esto hay que comprar todos los materiales sanitarios, etcétera. O sea, yo sé de países que se ha tenido que duplicar el presupuesto, lo que en muchos casos no es factible, seamos muy honestos, no es muy complicado tener tanto dinero de pronto para estas cosas. Entonces hay que jugar un poco con lo que se tiene y ser muy imaginativo, digamos, no queda otra. Pero sí que puede duplicarse fácilmente. Gracias. Estamos todavía en tiempo. Vamos a leer la pregunta de Eddie Ordóñez. ¿Puede generarse un ausentismo de votantes considerable por el COVID-19? ¿Esto no deslegitima el proceso electoral? No, como ya les expliqué al principio en algunas de las diapositivas que les enseñé, se ha hecho ya un análisis de todo esto, porque claro, toda la gente que está en el tema electoral está muy preocupada, ¿no? Y digamos, en muy pocos casos se vio que ha aumentado, por ejemplo, en Corea del Sur aumentó la participación un 5 o 7%, pero porque extendieron a 3 días, dieron facilidades, aumentó un poco. Normalmente sí que ha reducido algo, pero seamos también serios, tampoco es nada catastrófico. El promedio de los diferentes países, más las primarias, si mezclamos todo un poco para tener un cóctel, yo creo que puede haber disminuido un 10%, 7%. Bueno, claro, es importante, pero tampoco es que esto sea el 80% ni el 50% menos. O sea, es menos, pero bueno, en cualquier elección hay más y hay menos. O sea, no hay ninguna, digamos, experiencia que nos pueda llevar a deducir que por la pandemia y teniendo elecciones durante la pandemia, esto va a resultar en un ausentismo extremo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos las preguntas. Agradezco a todos, agradezco a Paco.